Muy queridos hermanos en Cristo, vamos a tener nuestra clase de catecismo. Empecemos poniéndonos en las manos de María Santísima, nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos estudiando la segunda parte del Catecismo, y ya estamos terminando esta segunda parte. Hemos hablado de los 7 sacramentos. Hoy vamos a hablar de los sacramentales. Empecemos esta charla, que no va a ser tan larga. Vamos a preguntarnos de qué nos hablan los números 1667 al 1690 del Catecismo de la Iglesia Católica. En estos números se nos habla de los sacramentales y las exequias cristianas. Vamos a hablar de los sacramentales y de las exequias cristianas. Comencemos por los sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? Son signos instituidos por la Iglesia que traen bendiciones. No se confundan cuando ustedes escuchen la palabra sacramentales con los sacramentos. Son dos realidades diferentes. Los sacramentos son signos instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por donde viene la gracia. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia y traen bendiciones. Por lo tanto, hay una diferencia entre sacramentos y sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1667. Por lo tanto, queridos hermanos, la Iglesia es la que ha instituido los sacramentales. Los sacramentales traen bendiciones. Los sacramentales nos orientan a los sacramentos. Repito, los sacramentales nos orientan a los sacramentos. Primero son los sacramentos. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia, traen bendiciones, traen gracias actuales, pero nos orientan a los sacramentos. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Catecismo de la Iglesia Católica número 1677. Vamos a poner un ejemplo para que me entienda. La bendición con el agua bendita es un sacramental, no es un sacramento. Padrecito, écheme agua bendita. Padrecito, écheme un barril de agua bendita. ¿Qué es más importante? ¿Que te eche agua bendita o que te confieses? ¿Qué es más importante? Más importante es que te confieses. Los sacramentos están primero que los sacramentales. Los sacramentales tienen una función, recibimos bendiciones, nos orientan a los sacramentos. Cuando yo recibo agua bendita, recuerdo que he sido bautizado. El agua bendita me recuerda que he sido bautizado y por tanto, como bautizado,
tengo que vivir con Cristo Jesús. Y si no estoy viviendo con Cristo Jesús siendo bautizado, me acerco al sacramento de la confesión. ¿Qué características tienen los sacramentales? 1, son instituidos por la Iglesia. 2, se fundamentan en el sacerdocio común. 3, no están al nivel de los sacramentos. Por lo tanto, aquí tenemos una síntesis de lo que son los sacramentales. 1, son instituidos por la Iglesia. 2, se fundamentan en el sacerdocio común. 3, no están al nivel de los sacramentos. La Iglesia instituye los sacramentales. Todos como bautizados tenemos el sacerdocio común y todos, en cuanto bautizados, tenemos que ser una bendición para los demás. Por eso una mamá puede bendecir a sus hijos, un papá bendice a sus hijos. Las bendiciones son sacramentales. Ahora, en cuanto a los sacramentos, solo los que tienen el sacerdocio ministerial actúan in persona Christi, no los laicos. Y además, los sacramentales no están al nivel de los sacramentos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1668, que los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Por ejemplo, se pueden bendecir carros, tractores, se pueden bendecir mascotas. No se bautizan las mascotas. Quiero aclarar esto. Se bendicen a mascotas. Si tú me traes tu perrito para que lo bendiga, lo bendigo. Si me traes tu gatito, también lo bendigo. Si me traes la anaconda que tienes de mascota, también te la bendigo. Se puede bendecir mascotas. Pero los sacramentos no son para los animalitos. Se bendicen las mascotas. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a ser una bendición. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1669. Los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. Pensemos, por ejemplo, en una familia. El papá puede bendecir a su esposa, a sus hijos. Por ejemplo, cuando no hay sacerdotes, un laico puede echar agua bendita, pero no puede hacer la bendición sacerdotal. ¿De acuerdo? Un laico puede echar agua bendita a su casa y puede hacer una oración, pero no puede hacer el gesto sacerdotal. ¿Cuál es el gesto sacerdotal? Cuando el sacerdote hace la señal de la cruz, dirigiéndose a los fieles. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1669. Si estamos en una reunión y piden bendecir, por ejemplo, una casa y no hay sacerdotes, cualquier laico echa agua bendita y hace una oración. Pero si hay un sacerdote, el sacerdote es quien bendice y preside esa bendición. Y no porque el sacerdote sea más que los laicos, sino que el sacerdote cumple una función específica en la iglesia. Representa a Cristo cabeza. No es, repito, que el sacerdote sea más que los laicos. El sentido de que un sacerdote presida una bendición es que el sacerdote es ministro sagrado y está representando a Cristo cabeza. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella.
La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que los fieles, bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1670. Vamos a detenernos un momento. Los sacramentales no comunican la gracia en cuanto a la vida de Cristo. Son los sacramentos los que comunican la gracia en cuanto a qué es la vida de Cristo. Si una persona está en pecado mortal, aunque le eche un camión de agua bendita, seguirá estando en pecado mortal. Tiene que confesarse, porque el echar agua bendita no te pone en gracia. A veces en broma, cuando tengo que bendecir a mucha gente, digo, voy a echar agua bendita, seguramente de algunos van a salir chispas, porque están en pecado. Repito, los sacramentales no confieren la gracia sacramental. Como su nombre lo indica, la gracia sacramental viene por los sacramentos. Por eso no debemos desordenar lo que debe estar ordenado. Primero son los sacramentos, luego vienen los sacramentales. Hay personas que dicen, yo soy muy católico, padrecito, yo siempre voy a la iglesia para que el padrecito me eche agua bendita. ¿Vas a misa? No voy a misa. Entonces, ¿qué tipo de católico eres? Primero es la misa, primero es la Eucaristía, primero son los sacramentos. No hagamos de nuestra fe algo folclórico. Por lo tanto, pongamos orden. Primero es siempre lo sacramental, el sacramento. Y luego los sacramentales. De acuerdo con lo que estamos viendo, debe quedar claro que la gracia de Cristo viene por los sacramentos. Y los sacramentales nos orientan a los sacramentos. Recibimos bendiciones, nos permiten también santificar las labores de cada día. Por ejemplo, hay que bendecir los alimentos. Podemos también pedir la bendición de los útiles de trabajo. Lo que no se puede bendecir son cosas pecaminosas. Padrecito, ¿podría bendecir mi hostal? Lo siento, pero ¿a qué va la gente a un hostal? No van a rezar el rosario o el Vía Crucis. Yo no bendigo un hostal, porque todos sabemos para qué sirven los hostales. No se puede bendecir ámbitos de pecado. Quitando los ámbitos de pecado, podemos bendecir, ya lo he dicho, mascotas, herramientas de trabajos honestos, lugares donde se realice un trabajo honesto, etc. Sigamos leyendo lo que estamos explicando. ¿Cuáles son los sacramentales más importantes? Bendiciones de personas, bendiciones de objetos y lugares, bendiciones de consagrados. Se hace una bendición, por ejemplo, a una religiosa, los votos que hace un consagrado o los votos que hace una consagrada, una religiosa, son sacramentales. Los exorcismos son sacramentales. Entonces, los sacramentales son diversas acciones instituidas por la Iglesia para comunicar bendiciones. Se bendice personas, se bendice objetos, se bendice lugares, se bendice también a quienes van a hacer una consagración especial en su vida. Los exorcismos son sacramentales. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales.
Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1671. Aquí es importante también señalar que la bendición más importante es la bendición litúrgica. Por ejemplo, al final de la misa, el sacerdote hace la bendición litúrgica, la última bendición. Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición litúrgica es la bendición con mayúsculas. Por supuesto, la bendición con el Santísimo es algo maravilloso. Cuando concluye la oración eucarística, el sacerdote bendice con la custodia. Y nosotros tenemos que acoger esa bendición con mucha fe, con mucha piedad. Tenemos que tomar conciencia de lo que significa recibir la bendición. No nos acostumbremos a recibir la bendición. Y volviendo al tema de la misa, cuando el sacerdote da la última bendición, con esa bendición ya puedes irte a tu casa. Ya has participado de lo más sagrado, lo más santo, lo más sublime, la Santa Misa. Anda a tu casa, anda a tu trabajo, a ser Cristo para los demás. Algunas personas, ni bien el padrecito está terminando de dar la bendición, salen corriendo para tocar la puerta de la sacristía para pedir agua bendita. Padrecito, écheme agua bendita. Pero si ya te he bendecido, ya te he dado la bendición con mayúsculas, que es la bendición litúrgica. Por supuesto que se le echa agua bendita, pero hay que explicar a la gente. Hay personas que están obsesionadas con el agua bendita y no es bueno estar obsesionados con el agua bendita. El agua bendita tiene su función. El agua bendita es importante porque es un sacramental, pero no es un sacramento. Por eso es importante, queridos hermanos, que valoremos en primer lugar los sacramentos. Vamos ahora a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 1672. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir con la ordenación sacramental, figura la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etc. Es decir, que también se bendice a personas que van a ejercer una misión concreta dentro de la Iglesia. Por ejemplo, quien va a ser abad de un monasterio o abadesa, en el caso de las mujeres, cuando, por ejemplo, se admite a alguien para ser consagrado o ser una consagrada, también se dan bendiciones. Todo ello forma parte de los sacramentales. ¿Qué valor tiene la religiosidad popular? El Catecismo de la Iglesia Católica también toca el tema de la religiosidad popular. Son expresiones de la fe católica de un pueblo. No son sacramentos ni sacramentales. Por ejemplo, las procesiones. Padrecito, ¿una procesión es un sacramento? No. ¿Una procesión es un sacramental? No. Entonces, padrecito, ¿no es importante? Sí es importante. Es expresión de la fe católica de un pueblo. Pero una procesión no está al nivel de un sacramento, no está al nivel de un sacramental. Las procesiones muestran la fe católica del pueblo, llevan la fe a las calles y es muy bonito participar de las procesiones. La religiosidad popular es importante. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones
las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Catecismo de la Iglesia Católica número 1674. Fíjense qué riqueza tiene la piedad popular. Las procesiones, las peregrinaciones. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos peregrinaciones al Cautivito, a la Cruz de Motupe, la peregrinación a Quibes, etc. Tenemos también danzas religiosas, el Vía Crucis, esa expresión de la fe del pueblo, el rosario, brotó del pueblo católico. En fin, hay muchas formas de piedad popular y estas formas nos ayudan a acercarnos más a Jesús. El problema es cuando se queda en lo folclórico. Sin ánimo de criticar, hay que evangelizar mucho la piedad popular. Tengo que decirlo, en muchos lugares del Perú nos encontramos con que las fiestas patronales no se celebran correctamente. En vez de celebrar la fe, se celebra a San Pao o a Santa Chela. Alguna vez he comentado cómo un taxista me decía, refiriéndose a Junín, al departamento de Junín, que la fiesta de Santiago se celebraba a todo dar. ¿Qué significa a todo dar? Harta cerveza. Y me decía, padre, hay 3 lugares en Junín: Chupaca, Sicaya y Cajas. Y usted sabe, padrecito, lo que se dice: chupa como chupaquino, seca como sicaíno, saca cajas como cajino. Y yo le dije, eso está muy mal. Eso está pésimo. Así no se celebra la fe. No puede ser posible que una fiesta patronal sea puerta abierta para todo tipo de desórdenes, sobre todo el desorden con el alcohol. Hay que evangelizar las fiestas patronales. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular enraizadas en las distintas culturas. Esclareciéndolas a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1679. La Iglesia quiere que la piedad popular lleve a la gente a Cristo, que la gente se acerque a los sacramentos, que la gente se reúna para escuchar la palabra de Dios, que la gente se reúna para avivar su fe católica, no que la gente se reúna para tomar hasta morir. Esto hay que corregirlo. Y no es correcto decir, padrecito, es que es la costumbre. Pues esa costumbre hay que erradicarla, porque es una costumbre pagana. Vamos ahora al siguiente punto, a qué llamamos exequias cristianas. Son los ritos litúrgicos que la Iglesia celebra para acompañar la muerte de un fiel. Cuando muere un bautizado, la Iglesia acompaña la muerte de ese feligrés con una serie de acciones litúrgicas, todo ese conjunto de acciones litúrgicas, de ritos litúrgicos que acompañan la muerte de un fiel, reciben el nombre de exequias cristianas. Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto, hacer participar en esa comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Catecismo de la Iglesia Católica número 1684. La Iglesia acompaña a sus hijos que han partido de este mundo
y a los vivos los congrega para anunciarles la vida eterna. Cristo ha vencido a la muerte con su muerte y su resurrección. ¿Qué acontecimiento ilumina las exequias cristianas? El misterio pascual de Cristo, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. Cuando muere un bautizado, la iglesia remarca, sobre todo en la misa por el difunto, que Cristo ha vencido a la muerte yendo a la cruz, y que Cristo, que ha ido a la cruz y ha derramado su sangre por nosotros, no se quedó en la cruz, ha resucitado, está vivo. Por eso el misterio pascual de Cristo ilumina la muerte de un cristiano. Y sobre todo en la Santa Misa hay que remarcar que todos estamos de paso en este mundo. Nadie tiene aquí la vida asegurada. Y también hay que decir con caridad, pero con claridad, que podemos perder el cielo si morimos en pecado mortal y no nos arrepentimos. Todo eso hay que decirlo con caridad y claridad. Tenemos una sola vida para irnos al cielo y en la iglesia tenemos todos los medios para alcanzar el cielo, nuestra patria eterna. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Segunda de Corintios 5:8. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1681. Cuando muere un bautizado, la Iglesia anuncia el misterio pascual de Cristo. Cristo ha muerto y ha resucitado. Y qué bonita cita que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1681. Segunda de Corintios 5:8. Salimos de este cuerpo para vivir con el Señor. Pero eso será posible si yo vivo con Cristo. Si yo vivo con Cristo, moriré con Cristo y tendré vida eterna. Pero si yo vivo pisoteando la sangre de Cristo, no voy a vivir con Cristo por toda la eternidad. El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el bautismo. La semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo, y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía. Aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1682. ¿Qué nos está diciendo el catecismo? Que existe el purgatorio. No es correcto, cuando se celebra la misa, decir, ya nuestro hermano está en el cielo. Yo no lo sé. Dios es el juez. Si se ofrece la misa por un difunto es porque estamos pidiéndole a Jesús que lo purifique de todo pecado para que entre al cielo nuestra patria eterna. Por eso no es correcto que un sacerdote diga, refiriéndose al difunto, ya está en el cielo. Si ya está en el cielo, ¿por qué estás ofreciendo la misa? Yo no soy Dios, Dios es el juez. Yo no puedo decir si ese difunto ya está en el cielo, o está en el purgatorio, o Dios no lo quiera, se ha perdido para siempre. Es decir, se ha ido al infierno. Yo no soy Dios. Por eso, a nosotros nos queda la oración por el difunto. A nosotros nos queda confiar en la infinita misericordia de Dios y orar por el alma de ese ser querido. Punto. Alguna vez les he compartido esta anécdota que pasó en España. Estaba celebrándose la misa por un difunto, por un señor casado con hijos, y el padrecito se emocionó y en la homilía dijo, estamos congregados aquí para recordar a nuestro hermano Pepito, buen esposo, buen padre de familia, ya está en el cielo. Terminó la misa y la viuda, enojada, entró a la sacristía y le dice al sacerdote, padre,
¿usted conoció a mi esposo? No, hija, le dijo el sacerdote. Y entonces, señaló la señora, ¿por qué usted ha canonizado a mi esposo? Ese desgraciado me engañaba con 3 mujeres. Duro, ¿no es cierto? Por eso los sacerdotes no podemos canonizar a los difuntos. Tenemos que rezar por el difunto, confiar en la infinita misericordia de Dios y punto. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aún en lo referente al color litúrgico. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1685. Por lo tanto, las exequias cristianas, la forma como la Iglesia celebra la muerte de uno de sus hijos, puede también expresarse con diferentes ritos, dependiendo también del lugar, pero hay que respetar siempre los libros litúrgicos. El ordo exequiarum o ritual de los funerales de la liturgia romana propone 3 tipos de celebración de las exequias, correspondientes a 3 lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia y el cementerio, y según la importancia que les presten la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1686. Es decir, que la Iglesia acompaña al difunto en su casa. Si se está velando ahí, el sacerdote va y hace un responso. En la iglesia, la misa de difuntos, y en el cementerio se da el último responso. Por lo tanto, la iglesia está presente en la casa o velatorio, en la iglesia y en el cementerio. Están preguntando, entonces, padre, ¿cómo debe decirse con relación a un difunto? Tenemos que decir, rezamos por su alma, le pedimos a Jesús que con su sangre preciosa lo purifique de todo pecado para que entre al cielo. Punto. Eso es lo que tenemos que decir. Que el Señor tenga misericordia de nuestro hermano Pancracio que nos ha dejado. O que el Señor tenga misericordia de nuestra hermana Sonforosa que nos ha dejado. Que el Señor tenga misericordia. Yo no soy juez. Ahora, si nosotros sabemos que era una persona recontra buena, que le seguían los conejos por zanahoria, por sanazo, uno interiormente puede decir, yo creo que está en el cielo, yo creo que está en el cielo, pero no lo puedo decir públicamente, no puedo canonizar un difunto. Simplemente rezo por su alma. Punto. Bien, vamos a hacer la síntesis. Los sacramentales son actos litúrgicos instituidos por la Iglesia que traen bendiciones. La Iglesia acompaña a sus hijos que han partido de este mundo con las exequias. Eso es lo que hemos visto hoy. Ya estamos terminando. Aquí está la tarea. Busquen estas citas. Lucas 6:2, Romanos 12:14, Primera de Pedro 3:9, Segunda de Corintios 5:8, Primera de Corintios 15:44 al 48. No se olviden que estamos en el mes de la Biblia, así que hay que abrir la Biblia. No vaya a ser que tu Biblia esté llena de telarañas, porque nunca la abres. Lucas 6:2, Romanos 12:14, 1 Pedro 3:9, 2 Corintios 5:8, 1 Corintios 15:44 al 48. Vamos a hacer la oración. Oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante.
Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su paciencia, ya les dejo. Bendiciones. Les animo a rezar siempre el Santo Rosario. Las cuentas del Rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. No dejemos el Santo Rosario, leamos la Biblia, estamos en el mes de septiembre, también el mes de septiembre es el mes del cumpleaños de la Virgen. Qué mejor regalo que le podemos dar a la Virgen que hacer vida la palabra de su Hijo, la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, bonito sábado y mañana nos vemos en la misa a las 7 de la mañana. ¡Ánimo en Jesús, José y María!